Muy buenas tardes, queridos suscriptores y suscriptoras de mi canal de YouTube. Son las 12:17. Bueno, compañeros y compañeras de mi canal, la situación del país es muy grave con la cuestión de la captura de Iván Mordisco. El señor presidente de la República, Gustavo Petro, pues pone la llaga en el Ministerio de Defensa y a los colombianos, donde informa: Mordisco compró comandantes del ejército y miembros de la policía. Eso es una verdad, probablemente porque cada vez que van a bombardear donde está Mordisco, ya con información de inteligencia, se escapa. Pero hay bombardeo y mueren sus escoltas. O sea, mueren los más pobres, ¿sí? Son gente pobre, gente que es reclutada a las malas, muchachos. Ellos son los que ofrendan sus vidas por defender o salvar a Mordisco. ¿Por qué esta gente que está sufriendo los dolores y rigor de la guerra y el acoso del ejército a todo momento entreguen al comandante y se ganan la plata que están dando de recompensa, como 50.000 millones? Entonces, no se dejen utilizar gente. Ustedes que fueron reclutados a las malas, otros voluntarios les ofrecieron dinero. No hay como tener una vida tranquila, en paz, con sus familias, un núcleo familiar. Entonces, no sé qué pasa con la comandancia del ejército y todos esos generales. Debe ser que se volvieron multimillonarios de un momento a otro con la plata de Mordisco, por eso sí tiene mucha plata, bastante plata. Y aquí los que se benefician son los corruptos. Muchos alcaldes de todos los municipios están aliados a esas estructuras. La clase política colombiana. En el Congreso vemos a todos los narcos metidos del centro democrático, del uribismo, todo extrema derecha, sea Cambio Radical, la U, todos esos son de estructuras metidas en esas mafias, ¿sí? Esos son los que gritan que Paloma esté en el poder, esas estructuras del clan del Golfo, porque ellos son del clan del Golfo, son mafiosos. Entonces les voy a compartir el video de Libremente, Catatumbo presente. Y el señor presidente tiene la razón. Hay una nómina paralela en el ejército, probablemente, donde mensualmente pues le consignan dinero a los generales, coroneles, porque no creo que haya un soldado, ni un cabo, ni un suboficial que esté recibiendo dinero. Pero sí la alta encunia, los generales, de teniente coronel para arriba. Eso no venga porque son los que tienen el plan para atacar y no. Si toman la decisión de bombardear, esas personas que de esa cúpula, pongámosle 6, 7 personas generales y coroneles, digan vamos a bombardear tal día, y de ahí mismo, de esos 6, 7, llama a Mordisco, a sus secuaces: pilas que van a bombardear dentro de 5 o 10 minutos. Mientras tanto el hombre se vola. Eso es así una mafia, porque el dinero corrompe, y el narcotráfico. Recuerde, están los zapateiros. Eso lo dijo el general Zapateiro. Que van sus sirvientes, sus lavaperros. Entonces les voy a compartir el video de Libremente. Es bastante delicada la situación que ha denunciado el presidente de la República, Gustavo Petro, pues ahora se ejecuta el nuevo golpe por parte de las fuerzas militares. Hablamos específicamente del Ejército y de la Policía Nacional, pues estos miembros traicionan al primer mandatario de los colombianos y ahora hacen alianza con el criminal de Mordisco. Ante ello, el presidente de la República, Gustavo Petro, no soportó este tipo de circunstancias y realizó una tremenda denuncia que deja en evidencia las posibles respuestas sobre el por qué este hombre no ha caído capturado, ni siquiera lo han podido dar de baja.
lo que viene presentando en el país, debemos prestarle mucha atención porque es muy grave lo que nuestro primer mandatario da a conocer a todos los colombianos. Miren esto. Iván Mordisco compra comandantes que deben capturarlo. Es el mensaje que da el presidente de la República, Gustavo Petro, sobre este tipo de circunstancias que suceden en el territorio nacional. Una situación que de verdad hay que prestarle mucha atención a este tipo de accionar por parte de las fuerzas militares en todo el territorio nacional. Para ello, la denuncia del presidente Petro iniciaba, en este caso, en una respuesta a Donald Trump, que estamos viendo en imágenes en su red social de X. ¿Y qué es lo que viene pasando o qué fue lo que sucedió en este tipo de caso? Lo vamos a ver. Decía Petro, la lista OFAC, recordemos que es la lista Clinton, ya no es un arma contra el narco se burla de ella y se hospeda en Dubái. Allí compran residencia POPs, unos $4,000 y viven en medio del lujo, dice el presidente de la República. La OFAC solo sirve para perseguir oposiciones políticas y domesticarlas en el mundo. Es un sistema aberrante de control político, sin diferenciación política en la humanidad. La humanidad perece. La extrema derecha no entiende que la base diversa de la humanidad es su riqueza y que no debe eliminarse porque entonces no hay humanidad. Por ello, tan necesaria una gobernanza global democrática. Las guerras no sirven para nada. Yo viví en medio de una guerra y pacté no volver a ella. Y he cumplido. Todos los días de mi vida desde entonces se dedican a encontrar la paz. Para la paz hay que ser terco. Así se desesperan los demás. Con la paz solo se desesperan los vampiros, dice el presidente de Colombia. Hoy la tasa de homicidios ha disminuido en Colombia y ojalá no sea momentáneo. Me siento retribuido en eso, dice el primer mandatario. Ningún conflicto es bueno y toda la humanidad pierde en ellas. Por eso le pedí al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pararlas de inmediato, pero su círculo quiere sangre y lo hacen equivocar a cada rato. La equivocación se mide en heridas irreversibles en la humanidad, que solo revertirán en el mismo pueblo estadounidense diverso y profundo. La energía contraria a la vida tiene la propiedad de ser un boomerang. Por eso no hay que fallecer a otra persona, vengarse de ella u odiar, porque eso fallece el corazón. Por eso no hay que tener codicia, porque la codicia mata la vida. Soy neutral en los conflictos por los hidrocarburos. No valen la pena esos conflictos donde fallecen en masas la humanidad. Y me opuse al sanguinario y genocida Netanyahu, que debe salir de inmediato para ser juzgado por su crimen contra la humanidad en Gaza y ahora en Irán. Irracionalidad estúpida que lleva el capitalismo a su peor crisis y al cambio de la geopolítica mundial. Yo sé que engañan al presidente Trump usando sus propios prejuicios y es hora que se sacuda para bien de la humanidad, dice el presidente Petro. Y aquí viene lo interesante de todo este tema. La muerte del locutor de extrema derecha en Estados Unidos fue un asesinato que no vino de fuera de camiseta, como se ve claramente en el video de su fallecimiento. Vino de debajo de la camiseta, de un micrófono con explosivos que le pusieron antes de dar la entrevista, al parecer, cuerpos de seguridad infiltrados. Ahí Petro sigue hablando sobre lo que sucede en Estados Unidos y dice, así pasa también en Colombia. Me acusaron de lo que le pasó a un senador de derecha y resultó que su crimen, que no se investiga a fondo, sale del cartel del Valle de Tensa, dueño de las esmeraldas y de la mayor parte del polvo en blanco que se exporta en Colombia.
Ecuador y Venezuela. El cartel del Valle de Tensa es el mismo cartel de Bogotá que fallece con francotiradores profesionales entrenados en la Escuela de las Américas y exmilitar a sueldo. El que no se, dice aquí, vean la denuncia, el que no se encuentra Iván Mordisco solo tiene un nombre, no solo porque es un jaguar colombiano traqueto con mucho dinero, sino que con ese dinero, como hace Chiquito Malo con la policía, la compra en sus zonas. Y vean la denuncia, Chiquito Malo compra a la policía en sus zonas. Iván Mordisco compra a los comandantes que deben capturarlo. Así se escapa de los bombardeos, pero deja morir a los suyos. Le avisan antes de cada bombardeo. ¿Qué es lo que significa con lo que está dando a conocer el primer mandatario de la República, Gustavo Petro? Pues fácil y sencillo. Las fuerzas militares están siendo infiltradas por el billete de Iván Mordisco, el billete de Iván Mordisco. La policía está siendo sobornada por Chiquito Malo. El ejército, que deben realizar este tipo de circunstancias, están siendo comprados los máximos en la cadena, o sea, los comandantes, por parte de Iván Mordisco. Y dice el presidente: sin embargo, los jefes de Iván Mordisco, Chiquito Malo y la segunda Marquetalia no se encuentran porque viven en Dubái y los protegen con los acuerdos judiciales en Estados Unidos, porque allá negocian no exportar polvo en blanco a los Estados Unidos, pero aumentan sus exportaciones al resto del mundo y se hacen más poderosos. Si no se acuerda que Estados Unidos castiga al narco de verdad en cualquier país, extraditar se vuelve una tontería. Los traquetos prefieren negociar en Miami y Nueva York que ser capturados en Colombia. Le pido a Brasil extender el sistema PITS a Colombia. Ojalá deje de considerar la lista OFAC, que ya no sirve. Miren lo que el presidente Gustavo Petro denuncia acerca de Iván Mordisco, que recordemos, días anteriores estuvo bastante cerca de ser capturado. Su receta oftálmica. Entre los destrozos de una bomba de las fuerzas militares se esperan evidencias posibles genéticas de alias Mordisco a los cuerpos que se encontraron en el lugar, con cautela, pues hace 4 años erróneamente el gobierno lo declaró muerto en combate. El 15 de julio de 2022, el entonces ministro de Defensa Diego Molano aseguró, acompañado por la cúpula militar, que Néstor Gregorio Vera alias Iván Mordisco había muerto en un bombardeo en zona rural de San Vicente del Caguán, Caquetá. En esa oportunidad encontraron el teléfono celular y la boina de Mordisco. Y la neutralización de alias Iván Mordisco. Y el entonces presidente Iván Duque confirmó que alias Mordisco había muerto. Esa estructura ha sido golpeada en su núcleo central, incluyendo al propio Iván Mordisco. 3 años después, el 9 de abril de 2025, bajo el mando de la nueva cúpula militar, las tropas en operación contra Mordisco encontraron su fusil Tabor, su computador, su tablet y las gafas que solía usar desde 2023 y recibieron información de una fuente humana asegurando que el narcoterrorista estaba herido, que había perdido el control de su área base cerca del corregimiento de Araraquara en Puerto Santander, Amazonas, y que había sido llevado a territorio de Solano, el municipio más extenso de Caquetá. Me dicen que de Araraquara para abajo, en un sitio conocido como Peñas Rojas, hubo un combate bravísimo. 10 días después, el 19 de abril de 2025, los militares recibieron información de que el entonces capo de la estructura criminal Bloque Amazonas, Evimelec Eregua alias Alonso 45, se había hecho responsable de la fuga de Mordisco, que miembros de esta y la banda asociada a Carolina Ramírez los escoltaban por relevos y que para garantizar el escape de Mordisco herido, subalternos suyos publicaron este panfleto para amenazar a la población civil. Tropas del Comando Conjunto de Operaciones Especiales están rastreando el área impactada por aviones Super Tucano, buscando artículos y posibles miembros del Bloque Amazonas debajo de los árboles y la tierra que se acumuló sobre y alrededor del cráter.
Desde que inició la operación a principios del año pasado, alias Mordisco ha estado acompañado por no más de 2 grupos de 10 terroristas. Luego de las amenazas de alias Iván Mordisco contra las misiones humanitarias en las zonas en las que ha sometido a la población a sus operaciones criminales, las organizaciones de la sociedad civil están rechazando las premisas del delincuente y exigiéndole que permita la documentación de sus crímenes contra la población civil. 3 días después de que la banda criminal de Iván Mordisco amenazaran a comisiones humanitarias y de derechos humanos que hicieran presencia en las áreas en las que controlan a su población con economías ilegales por considerarlos espías, estas rechazaron la amenaza. Esta decisión vulnera el derecho internacional humanitario, ya que limita la labor para la defensa de los derechos de la población civil y agrava su situación de vulnerabilidad. Para la Fundación Ideas para la Paz, las amenazas no son nuevas. En regiones como Arauca, Guaviare, Cauca y Nariño se venían presentando desde 2024. En luchas regionales. La misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la OEA, una de las vetadas, desmiente los señalamientos sobre falta de imparcialidad y la supuesta filtración de información para favorecer acciones militares a través de su labor. A través de este comunicado, ONU Colombia advirtió que afectan el trabajo de acompañamiento, monitoreo y protección que estas instituciones desarrollan en favor de la población civil. Indepaz considera que en las zonas en que disputan el control de la población y los negocios criminales con otras bandas es necesaria presencia institucional. Son estos mecanismos los que permiten visibilizar lo que ocurre, acompañar a las comunidades y activar las respuestas frente a riesgos que de otra manera quedarían en silencio. La Mesa de Diálogos de Paz del Gobierno Nacional con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano rechazó la decisión de alias Mordisco y dijo que las misiones deben estar en los territorios para avanzar en la paz. A los esfuerzos por la paz nadie puede imponerle restricciones amenazantes. El Estado Mayor Central fue creado en 2016 cuando el jefe de la organización criminal, Néstor Gregorio Vera alias Iván Mordisco, renunció a la paz y asumió el montaje de estructuras criminales para controlar el narcotráfico, la minería ilegal y el control y pago por cada actividad económica en la que en su estructura criminal pudieran someter a la población. Alirio Zárate. Ahí está, señores. Es la denuncia que estamos dando cuenta por parte del presidente de la República. Imagínense que el presidente no le hubiese devuelto la dignidad a las fuerzas militares en Colombia. Y Petro lo deja bastante claro. El que no se encuentra a Iván Mordisco solo tiene un nombre. No solo porque es un jaguar colombiano traqueto con mucho dinero, sino que con ese dinero, como hace Chiquito Malo con la policía, o sea que Chiquito Malo compra a la policía, la compra en sus zonas. Iván Mordisco compra a los comandantes que deben capturarlo. Así se escapa de los bombardeos, pero deja morir a los suyos. Le avisan antes de cada bombardeo. Tremenda es la denuncia del primer mandatario de todos los colombianos. Que recordemos, el presidente de la República se la está jugando toda por la cacería de Iván Mordisco, que así lo damos a entender. Miren, ¿qué está en juego con la cacería de Iván Mordisco? El presidente Petro está al frente de las operaciones para neutralizar al jefe del Estado Mayor Central, una disidencia de más o menos 4.000 combatientes. En su huida por la selva, el ejército ya le ha incautado su computador, sus gafas y su fusil. ¿Qué se juega el gobierno con su captura o su fallecimiento? Y aquí vamos. El enemigo más peligroso de Néstor Gregorio Vera Fernández alias Iván Mordisco podría estar dentro de su propio esquema de seguridad. Así lo entienden los comandos de las Fuerzas Armadas que, bajo la supervisión directa del presidente Gustavo Petro, le sigue el rastro de cerca. Y esto es lo que el presidente Petro da a entender. Él está trabajando fuertemente por ir detrás de Iván Mordisco, para demostrar que sí se está trabajando para dar de baja a este hombre. Y decirle también a Donald Trump, mire hermano, los resultados de nosotros son directos, los resultados de nosotros son bastante claros. Pero como ya lo he denunciado, se está moviendo mucho billete. Mordisco se mueve como pez en el agua en Guaviare, Caquetá, Paupés y el Amazonas. Es una geografía tan imponente como compleja para las operaciones militares.
Desde el aire se observan las frondosas copas de los árboles como un mar verde. Es imposible ver los numerosos ríos que le sirven como verdaderas carreteras ocultas y menos el suelo húmedo y de vegetación exuberante. Nació en el Peñón, Cundinamarca, por allá en el 74. No lo protegen por simpatía, sino porque muchos de ellos, al igual que él, están vinculados a las economías ilegales del narco y la minería ilegal, actividades sobre las que impone su control con la ley que dictan los fusiles. Estos apoyos son clave en sus actuales circunstancias. Alertan de inmediato sobre la presencia de aviones o helicópteros, vigilan quién entra y sale del territorio y reportan cualquier movimiento sospechoso. En varias zonas, el Ejército Mayor Central ha llegado al extremo de imponer la carnetización para la población local. O están conmigo o contra mí, ha dicho el propio Iván Mordisco. A pesar de los golpes recibidos, el Estado Mayor Central, la disidencia bajo su mando, que se apartó del acuerdo de paz firmado durante el gobierno de Juan Manuel Santos y posteriormente se desligó de la política de paz total de Petro, mantiene un poder significativo. Cuenta con 4.000 integrantes capaces de ejecutar acciones armadas en distintos puntos del país y generar distracciones que dificultan su captura. Aquí vemos todo lo que se ha realizado, todo lo que ha hecho el gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, por ir detrás. El listado de crímenes de Mordisco es extenso. Hay una orden de captura contra Mordisco por el fallecimiento de miembros del pueblo Nasa en el Cauca, otra por amenazas y atentados a autoridades locales, más por las emboscadas a soldados y policías. En esa dinámica, incluso le hizo dar un giro a la narrativa del gobierno, que se vio sacudida por la controversia de los bombardeos en Guaviare, en los que fallecieron menores de edad. De ahí que Andrés Cajiao, también investigador de la FIP, sostiene que una eventual caída de Mordisco tendría un impacto simbólico y político, ya que se trata de una de las figuras más visibles asociadas a la inseguridad en el país y a las disidencias armadas. Por eso es que el presidente de la República está bastante fuerte en este tipo de circunstancias. Y obviamente que sería un triunfo político, porque le callaría la jeta, le taparía la boca a quien, a Álvaro Uribe Vélez, a Iván Duque, que recogieron la platica de la supuesta entrega de Iván Mordisco, y este señor siguió libre como pez en el agua. Mensaje para Trump. Luis Trejos, profesor de la Universidad del Norte y analista de paz, señala que la implacable búsqueda de una caída de Mordisco podría formar parte de la exigencia de Trump a Petro para poderlo sacar de la llamada lista Clinton. De hecho, se ha dicho que en el encuentro con el estadounidense en el Salón Oval de la Casa Blanca, el líder de izquierda le prometió que ese sería uno de sus objetivos urgentes para demostrar que no le tiembla el pulso a la hora de enfrentar los narcos. Miren eso, Petro también se compromete a la caída de Iván Mordisco. Se lo dijo al mismo Donald Trump en su encuentro en los Estados Unidos. Por eso entendemos la magnitud y seguimos informando sobre lo que sucede de este hombre. Igualmente, el presidente de la República, Gustavo Petro, lo daba a conocer en las diferentes denuncias. Es muy difícil trabajar de dicha forma, de dicha manera, si las fuerzas militares no ayudan, si las fuerzas militares no trabajan de la mano del presidente de la República, Gustavo Petro. Y lo dejo bastante claro. Bueno, compañeras y compañeros de mi canal de YouTube, como vemos, esta mafia que hay dentro del ejército son de narcurismo, porque realmente ellos están dañando todos los procesos de paz y están así, con esa filtración, pasándole datos a Mordisco. Tanto la policía como el ejército están haciendo
un golpe blando contra el presidente Gustavo Petro. O sea que si gana Paloma Valencia, va a gobernar con estos delincuentes del Clan del Golfo y con militares corruptos. Por eso se necesita el detector de mentiras cuando el gobierno y las fuerzas militares y policiales van a tomar una acción para bombardear. Entonces las personas que apoyan ese bombardeo, si son 7 personas, el espía está entre esas 7 personas. Porque una vez que aprueben, hacen la operación y desde el baño pueden estar llamando al mono Jogoy. Porque yo no confío así en las fuerzas militares. Así como en el ejército, me acuerdo, en la base militar de Muña, me acuerdo que estaba en el Rincón Quiñones, otra voz en el batallón Baraya. Y si los cabos, los sargentos, llegaba la comida para la tropa, y habían cabos y sargentos que se llevaban la comida de los soldados, pues así siempre han tenido esa cuestión. Entonces ya no se llevan el bulto de papa o el bulto de arroz, y ya le dan dinero para que traicionen a sus mismos compañeros de las fuerzas militares de Colombia y policial. Entonces esto es delicado. Hay que hacer una selección del personal, o sea, una gerencia humana en ese batallón, en esos batallones. En todo caso, los militares no pueden ser traidores a la patria. Entonces, señor presidente, debe tomar sus decisiones y un detector de mentiras para aplicarle a todos esos traidores de las mismas fuerzas militares. Muchas gracias, compañeros, y son las 12:45 de la tarde, hora del almuerzo. Entonces, buen provecho de ese almuerzo. Me gusta compartir y una opinión que yo les contesto. Feliz día y feliz fin de semana.